Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo no encaja, que ciertas personas a nuestro alrededor no son lo que aparentan ser. Sonríen, hablan con dulzura, incluso mencionan el nombre de Dios, pero en el fondo traen confusión, miedo y carga espiritual. La Biblia nos advierte que el enemigo se disfraza de ángel de luz y muchas veces se acerca a través de aquellos que creemos cercanos, para debilitarnos y apartarnos del propósito divino. Hoy quiero abrirte los ojos, porque hay señales claras que muestran cuando un demonio se esconde detrás de una apariencia humana. Y si el Espíritu Santo nos guía, podremos reconocerlo y no caer en su trampa. Así este mensaje toca tu corazón, dale me gusta y compártelo con alguien que lo necesite, porque esta palabra puede traer luz y libertad a muchos. El enemigo siempre ha buscado entrar en la vida de los hijos de Dios disfrazado, porque sabe que si viniera con su rostro verdadero, nadie lo aceptaría, nadie le abriría la puerta. Por eso, desde el principio de los tiempos, la estrategia del maligno ha sido la misma: revestirse con apariencias de bondad, con palabras seductoras, con gestos que imitan la ternura, pero que en realidad esconden veneno. Lo vemos en el jardín del Edén, cuando la serpiente no se presentó como un monstruo aterrador, sino como una criatura que supo hablar con sutileza a Eva, sembrando dudas en su corazón. No vino con gritos ni amenazas, vino con un diálogo aparentemente inocente: ¿con qué Dios os ha dicho? Una pregunta disfrazada de curiosidad que contenía la semilla de la desobediencia. Así opera hasta hoy. No es con violencia repentina, sino con sutilezas que penetran en lo más íntimo del alma. Es por eso que necesitamos discernimiento, porque hay personas en nuestra vida que pueden estar siendo usadas por el enemigo para debilitarnos. Y no se trata siempre de desconocidos o de enemigos declarados. Muchas veces son aquellos a quienes abrimos nuestro corazón, los que comparten nuestra mesa, los que dicen estar de nuestro lado. Allí está el peligro, porque la confianza abre una puerta que el adversario aprovecha para sembrar lo contrario a la voluntad de Dios. Judas caminó 3 años con Jesús, vio los milagros, escuchó la voz más pura que jamás haya sonado en la tierra, y sin embargo fue instrumento de traición. Nadie pensaba en él como traidor. Los discípulos confiaban en su presencia, pero Satanás halló lugar en su corazón. Si eso sucedió en el círculo más cercano del Señor, ¿qué nos hace pensar que nosotros no enfrentaremos lo mismo? El disfraz más común que adopta un demonio a través de una persona cercana es el de la amabilidad interesada. Es ese consejo que suena sabio, pero que en realidad te desvía de la obediencia. Es esa voz que te dice: no es tan grave, no exageres, Dios entiende, cuando el Espíritu Santo dentro de ti ya te había advertido que no debías dar ese paso. Recuerda lo que ocurrió con Pedro cuando le dijo a Jesús: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, refiriéndose a la cruz. Parecía un gesto de amor y cuidado, pero Jesús lo desenmascaró al instante. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. ¿Te das cuenta? Era su amigo, su discípulo amado, el hombre que momentos antes había confesado que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, en aquel instante prestó sus labios para que el enemigo hablara. Así ocurre también con nosotros. A veces la persona que más queremos puede ser usada, aunque sea por un momento, para tratar de desviarnos de la voluntad de Dios. Esto no debe llenarnos de miedo ni de desconfianza hacia todos, sino de discernimiento, porque el diablo no tiene poder sobre un hijo de Dios que está cubierto por la sangre de Cristo, pero sí intenta seducir, engañar y confundir. Una de las señales más claras de que alguien cerca de ti puede estar siendo usado es cuando sus palabras generan en ti lo opuesto al fruto del Espíritu. Si después de hablar con esa persona sientes inquietud en lugar de paz, duda en lugar de fe, frialdad en lugar de amor, entonces necesitas prestar atención, porque la voz de Dios siempre edifica, anima y consuela, mientras que la voz del enemigo hiere, divide y enfría tu fe. No olvides lo que dijo el apóstol Juan:
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Esto significa que no todo lo que escuchas, aunque venga de alguien cercano, proviene del cielo. Debes aprender a probarlo a la luz de la palabra y del Espíritu. Recuerda también que el enemigo no solo habla, sino que observa tus debilidades y sabe cuándo atacar. Eva estaba sola cuando la serpiente se le acercó. Jesús estaba hambriento en el desierto cuando vino la tentación. Y tú también notarás que esas personas disfrazadas aparecen justo en tus momentos de mayor vulnerabilidad. Allí donde hay heridas, cansancio o inseguridad, se acercan con discursos que parecen de cuidado, pero que buscan apartarte de la confianza en Dios. Es por eso que la oración diaria no es un ritual vacío, sino un escudo indispensable. Cada mañana, cada noche, necesitamos clamar a un Señor, abre mis ojos para discernir lo que viene de ti y lo que viene del enemigo. Porque muchas veces, sin esa luz, lo falso parece verdadero, lo dañino parece inofensivo. Otro punto crucial es observar no solo las palabras, sino los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. Una persona puede hablar de Dios, puede incluso usar versículos, puede aparentar espiritualidad, pero si sus frutos son envidia, división, chismes o manipulación, allí no hay presencia del Espíritu Santo. Ese es el disfraz más peligroso, el de la religiosidad vacía, aquellos que con sus labios honran, pero su corazón está lejos de Dios. Y si tú no aprendes a identificarlo, corres el riesgo de dejar que sus semillas envenenen tu fe. Por eso, no te quedes en la superficie, no te dejes llevar solo por palabras bonitas o gestos de simpatía. Examina lo que producen en tu vida. ¿Te acercan más a Cristo o te alejan de Él? Esa es la clave para reconocer cuándo un demonio se oculta detrás de una máscara humana. Y quiero decirte algo más. Nunca olvides que el Espíritu Santo no solo te alerta, también te protege. Jesús prometió que el Consolador nos guiaría a toda verdad. Esa guía es real y poderosa. Hay momentos en los que no entenderás con tu mente, pero tu espíritu sentirá incomodidad. No ignores esa voz interior. Ese es el Espíritu diciéndote, cuidado, allí no está mi presencia. Y si obedeces, serás librado de trampas que pudieron destruir tu paz y tu destino. Piensa en cuántas veces en tu vida te salvaste de una decisión equivocada, porque algo en tu interior te detuvo. Eso no fue casualidad, fue la mano de Dios guardándote del engaño disfrazado. Hoy el Señor quiere abrir tus ojos para que no vivas en temor, sino en victoria. Porque aunque el enemigo se disfrace, la luz de Cristo siempre desenmascara la oscuridad. Si aprendes a caminar con esa luz, nadie podrá engañarte fácilmente. Podrán acercarse con palabras suaves, podrán fingir amistad, podrán prometer ayuda, pero tu espíritu reconocerá lo que realmente hay detrás. Y aunque duela descubrir que alguien cercano no es lo que parece, será mejor enfrentarlo a tiempo que caer en una trampa que destruya tu fe. Dios está más interesado en tu destino eterno que en tu comodidad momentánea. Por eso permite que su espíritu te muestre lo que está oculto. Así vivirás libre, protegido y firme en el propósito para el cual fuiste llamado. Cuando el enemigo quiere disfrazarse cerca de ti, una de las señales más claras se revela en las palabras que salen de la boca de aquellos que te rodean. Porque la lengua tiene poder de vida y de muerte, como dice Proverbios 18:21, y un demonio disfrazado siempre intentará usar la boca de alguien para sembrar muerte, desánimo o confusión en tu espíritu. No se trata de insultos directos ni de ataques evidentes, sino de frases que, como pequeñas gotas de veneno, se deslizan en tu corazón. Esas frases que parecen inofensivas, pero que después de escucharlas te hacen dudar del amor de Dios, cuestionar tu propósito o sentirte incapaz de avanzar. El enemigo sabe que lo que entra por el oído desciende al alma y puede contaminar el corazón. Por eso usa palabras cuidadosamente disfrazadas, vestidas de simpatía o de preocupación, pero que en su esencia llevan incredulidad. Piensa en Job, un hombre íntegro y temeroso de Dios, que en medio de su dolor recibió de su propia esposa aquellas palabras terribles. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9.
Ella no levantó una espada contra él, no lo golpeó, no lo traicionó con extraños. Simplemente usó palabras, pero palabras inspiradas por el enemigo para debilitar la fe de un hombre justo. Esa es la táctica del disfraz: presentarse con la voz de alguien cercano y depositar semillas de desesperanza en el alma. ¿Y cuántas veces ocurre lo mismo en nuestras vidas? Tal vez escuchas frases como: nunca vas a lograrlo. Eso de orar no sirve para nada. ¿Por qué sigues creyendo si nada cambia? O si Dios realmente te amara, no estarías pasando por esto. Palabras que parecen una opinión, una reacción humana, pero que en realidad llevan la marca del mismo veneno que la serpiente usó en Edén. Lo que hace que sean peligrosas no es solo el contenido, sino el momento en que llegan. El enemigo sabe cuándo pronunciar esas frases. Cuando estás cansado, cuando esperas un milagro, cuando más necesitas afirmación en la fe. Allí, disfrazado de consejo, se acerca el ataque. Sin embargo, el Señor nos enseñó a discernir el origen de las palabras. Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que una boca no puede ser neutral. O transmite lo que viene del Espíritu de Dios, o transmite lo que viene de la carne y del enemigo. Si escuchas palabras que no producen vida, que no edifican ni animan, entonces debes despertar y entender que ese disfraz tiene un origen espiritual. No es la persona en sí misma el enemigo, pero sí puede estar siendo instrumento de fuerzas que no provienen del cielo, y es allí donde el discernimiento del Espíritu Santo es crucial. No basta con mirar el rostro de quien habla, necesitas aprender hasta escuchar con los oídos del Espíritu, porque lo que viene de Dios siempre traerá fe, esperanza y amor, mientras que lo que viene disfrazado de demonio traerá duda, temor y división. Jesús mismo vivió esto en carne propia, cuando Pedro, lleno de emoción humana, intentó impedir que su maestro caminara hacia la cruz. Jesús no dudó en confrontar la raíz de aquellas palabras. Él no rechazó a Pedro como persona, pero discernió que en ese momento Satanás usaba su boca para desviar el plan de redención. Por eso le dijo: «Apártate de mí, Satanás». Mateo 16:23. Esa es la actitud que necesitamos. Aprender a identificar cuando alguien habla desde su propia debilidad y cuando esas palabras han sido inspiradas por el enemigo. No para condenar a la persona, sino para rechazar la influencia demoníaca que viene disfrazada a través de su voz. Una señal muy clara es que esas palabras disfrazadas siempre apuntan a alejarte de la obediencia a Dios. Te invitan a tomar el camino fácil, a renunciar a la cruz, a buscar atajos. Te dicen que no necesitas esperar en el Señor, que puedes resolver las cosas por ti mismo, que no vale la pena perdonar, que no sirve seguir luchando. Y si las aceptas, poco a poco tu fe se enfría, tu corazón se endurece y tu confianza se debilita. Esa es la verdadera intención de esas frases: sembrar incredulidad donde antes había esperanza. Por eso, cuando notes que las palabras de alguien cercano producen en ti inquietud en lugar de paz, amargura en lugar de consuelo, duda en lugar de fe, es tiempo de orar y pedir claridad al Espíritu Santo. Porque Él siempre te mostrará la diferencia entre la voz que viene de Dios y la que viene disfrazada para robar tu paz. La Biblia nos advierte en Efesios 4:29: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Este es el filtro divino. Pregúntate: ¿las palabras que escucho dan gracia, edifican, traen vida? Si no, aunque vengan de alguien cercano, aunque parezcan lógicas o hasta bien intencionadas, no provienen de Dios. Necesitas resistirlas y reemplazarlas por la verdad eterna de la palabra. Porque cada vez que aceptas esas frases disfrazadas, abres la puerta a la confusión. Pero cada vez que respondes con lo que Dios dijo, cierras la entrada del enemigo. Jesús nos dio el ejemplo en el desierto. Al oír las tentaciones disfrazadas del diablo, Él no dialogó, no razonó, simplemente respondió: «Escrito está». Esa es la clave. No permitir que las palabras disfrazadas se conviertan en semillas en tu corazón,
sino confrontarlas con la palabra viva de Dios. Y quiero que entiendas algo más profundo. Muchas veces, esas palabras no solo llegan a través de otros, sino que el enemigo puede disfrazar su voz como si fuera la tuya propia. Puede susurrar pensamientos que parecen tuyos. Soy un fracaso. Dios ya no me escucha. Nunca voy a cambiar. Pero no son tuyos, son dardos disfrazados que buscan hacerte creer una mentira. El apóstol Pablo habló de esto en Efesios 6, cuando nos exhortó a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Cada pensamiento negativo, cada palabra interna que contradice lo que Dios declaró sobre ti, es un disfraz. No proviene de ti, proviene del enemigo que quiere que aceptes su mentira como verdad. Por eso debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Porque sólo así podremos discernir qué viene del cielo y qué viene disfrazado de oscuridad. Amado, presta atención a las voces que te rodean y a las voces que resuenan en tu mente. No todas son del Espíritu, no todas vienen del Padre. Pero si aprendes a reconocer las señales, si pruebas los espíritus y confrontas con la palabra, nunca serás engañado. Podrás distinguir cuándo alguien es instrumento de vida y cuándo, aunque se disfrace de ternura o amistad, está siendo canal de confusión. Y en ese momento, recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales de maldad. No odies a la persona. No te llenes de rencor, sino levántate en oración. Declara la verdad de Dios y guarda tu corazón en paz. Porque el enemigo puede disfrazarse, pero no puede resistir la luz del Espíritu que vive en ti. Una de las señales más peligrosas de que un demonio se disfraza de persona cerca de ti es la manipulación de la confianza. Porque el enemigo sabe que donde hay confianza hay acceso. Y donde hay acceso, puede sembrar cadenas que más tarde resulten difíciles de romper. No es casualidad que los ataques más intensos no vienen de extraños lejanos, sino de aquellos a quienes hemos abierto la puerta de nuestra intimidad. Esa manipulación nunca se presenta de manera brusca. Al contrario, se disfraza de consejo, de interés, de aparente cariño. Sin embargo, el propósito detrás de esas palabras o gestos es empujarte hacia decisiones que se alejan de la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra un ejemplo claro en la historia de Sansón. Dalila parecía ser alguien cercana, alguien que lo amaba, alguien que compartía momentos íntimos con él. Pero detrás de su insistencia no había amor, sino manipulación demoníaca. Día tras día lo presionaba con dulzura aparente, hasta que logró arrancar de su boca el secreto que lo mantenía fuerte. Y cuando finalmente Sansón le abrió su corazón, ella lo entregó a sus enemigos. Observa el disfraz. No fue una mujer armada con espadas la que lo derrotó, sino una relación disfrazada de confianza que en realidad estaba siendo instrumento de destrucción. Así trabaja el enemigo. No necesita atacar con violencia cuando puede disfrazar su propósito a través de alguien en quien confías. Tal vez has vivido algo similar. Una persona cercana que insiste en que tomes un camino más fácil, que te convence de que tus convicciones son exageradas, que te pide ceder un poco aquí y un poco allá, todo bajo el disfraz de cuidado y amor. Pero al final, esa manipulación busca debilitar tu consagración, tu pureza, tu compromiso con Dios. El enemigo no se preocupa tanto por las grandes caídas visibles, sino por los pequeños desvíos que acumulados terminan llevándote lejos del propósito. Dalila no pidió a Sansón que renunciara a ser juez de Israel de un solo golpe. Le pidió que compartiera su secreto en un momento de vulnerabilidad. Así, poco a poco, lo llevó hacia la derrota. Aquí está la advertencia. Todo consejo que busca hacerte ceder en lo que Dios ya te habló claramente es un disfraz. Cuando alguien cercano manipula tu confianza para alejarte de la obediencia, allí hay una señal espiritual que no debes ignorar. El Espíritu Santo te dará incomodidad, te hará sentir que algo no está bien. Y es en ese instante donde debes ser firme, aunque duela, aunque parezca que estás rechazando a alguien querido. Porque tu fidelidad a Dios siempre debe estar por encima de cualquier lazo humano. Recuerda las palabras de Proverbios 29:25.
El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si temes decepcionar a las personas más que a Dios, te volverás prisionero de la manipulación disfrazada. El enemigo usa también la manipulación emocional. Te hará sentir culpable si no haces lo que esa persona dice, como si no amaras lo suficiente, como si no fueras agradecido. ¿Cuántos hombres y mujeres han caído en trampas porque no quisieron decepcionar a alguien cercano, sin darse cuenta de que estaban decepcionando a Dios? La manipulación siempre carga con chantaje. Si me amas, harás esto. Si fueras verdaderamente mi amigo, aceptarías aquello. Si tu fe fuera real, no me dirías que no. Pero el amor verdadero no manipula. La amistad verdadera no chantajea. La fe auténtica no exige desobedecer la voz de Dios. Cuando notes esas dinámicas alrededor de ti, no las subestimes. Son disfraces que buscan amarrar tu voluntad y apartarte del camino estrecho que lleva a la vida. Jesús mismo enfrentó esta manipulación cuando Judas, uno de los 12, se acercó con un beso. El beso es un símbolo de amor, de cercanía, de respeto. Sin embargo, ese gesto fue el disfraz que el enemigo usó para entregar al Hijo de Dios a manos de los verdugos. No fue un soldado romano quien lo señaló primero. Fue un amigo cercano con un gesto de cariño. ¿Entiendes lo profundo de esto? El diablo no siempre se disfraza con odio. Muchas veces lo hace con gestos que aparentan amor, pero que esconden traición. Y si el maestro no fue exento de esto, nosotros tampoco lo seremos. Pero él discernió, él supo lo que había detrás de aquel beso y no se dejó engañar por la apariencia. Una clave para identificar la manipulación disfrazada es ver el fruto de las decisiones que te proponen. Esas decisiones te acercan más a Cristo o te alejan de Él. Te llevan a depender más del Espíritu o más de tu carne. ¿Fortalecen tu santidad o la debilitan? El enemigo siempre usará personas para hacerte pensar que puedes mezclar la luz con las tinieblas, que puedes negociar principios, que puedes caminar con un pie en el mundo y otro en el altar. Pero no es así. La Escritura declara en 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando alguien cercano te convence de que puedes tolerar el pecado, no lo hace en nombre del amor verdadero, sino bajo un disfraz que busca atarte. Y si no despiertas, terminarás entregando tu fuerza como Sansón, tu autoridad como Judas, tu integridad como muchos que cayeron por no reconocer a tiempo el disfraz. Sin embargo, hay esperanza. El discernimiento no es un don reservado para algunos. Es una gracia que el Espíritu Santo da a todos los que se rinden a Él. Si vives en oración, si llenas tu mente con la palabra, si aprendes a consultar a Dios antes de tomar decisiones, Él te mostrará lo que está oculto. Te dará paz cuando algo proviene de Él, y te dará incomodidad cuando proviene del enemigo. Y aunque las apariencias engañen, esa paz o esa incomodidad serán tu brújula. No ignores esa voz interior. No silencies al Espíritu Santo para agradar a los hombres, porque agradar a los hombres por encima de Dios siempre termina en ruina espiritual. Pero agradar a Dios, aunque decepciones a otros, siempre terminará en victoria y en vida abundante. Amado, abre tus ojos. No todo consejo cercano viene del cielo. No todo gesto de cariño es puro. No toda insistencia significa amor verdadero. Examina los frutos, escucha al Espíritu, guarda tu corazón. Porque el enemigo sabe disfrazarse, pero no puede esconderse de la luz que hay en ti cuando caminas en comunión con Dios. Y aunque el dolor de descubrir que alguien cercano estaba siendo instrumento del maligno pueda ser fuerte, la libertad que viene al reconocerlo será mucho mayor. El Señor te librará, te fortalecerá y te hará permanecer firme para que ningún disfraz pueda apartarte de su perfecta voluntad. Otra de las señales que no podemos ignorar es cuando el enemigo se disfraza con ropajes de religiosidad. No siempre viene a través de consejos mundanos o palabras de incredulidad. Muchas veces adopta el lenguaje de la fe, la apariencia de piedad, la postura de alguien que parece estar del lado de Dios. Pero detrás de ese velo se esconde un corazón vacío, un espíritu que niega el poder transformador de Cristo. El apóstol Pablo nos advirtió en 2 Corintios 11:14,
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no todo lo que brilla proviene del cielo. No toda palabra que menciona a Dios es inspirada por su espíritu, y no toda persona que aparenta espiritualidad está caminando en la verdad. El Señor Jesús lo vivió constantemente en su ministerio terrenal. Los fariseos eran hombres que sabían las Escrituras, conocían la ley, se vestían con ropas religiosas y oraban en público. Sin embargo, cuando se encontraron cara a cara con el Hijo de Dios, en lugar de adorarlo lo rechazaron, en lugar de reconocer su autoridad lo acusaron, en lugar de seguir su luz lo persiguieron. Esa es la esencia de la religiosidad disfrazada. Aparenta celo, pero carece de amor. Aparenta verdad, pero está llena de orgullo. Aparenta santidad, pero está motivada por la hipocresía. Y Jesús los desenmascaró con palabras claras. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Hoy también, esa misma religiosidad puede aparecer disfrazada a través de personas cercanas. Puede ser alguien que te llena de reglas humanas, que constantemente te señala tus faltas, que se presenta como guía espiritual, pero cuya voz no trae gracia ni consuelo, sino condenación y culpa. Y aunque al principio parezca que esas palabras son un llamado a la santidad, el fruto que dejan es de esclavitud y temor, no de libertad en Cristo. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, según Corintios 6:17. El enemigo sabe que si logra disfrazarse de voz espiritual, podrá confundirte más fácilmente, porque lo escucharás como si viniera de Dios. Pero la diferencia está en el fruto. Lo que viene de Dios siempre te acerca a su presencia. Lo que viene disfrazado siempre te aleja con cargas insoportables. Un demonio disfrazado puede usar la apariencia de religiosidad para sembrar división. Personas que aparentan tener celo por la verdad, pero que con sus palabras crean murallas entre hermanos, critican constantemente, juzgan sin misericordia y hacen que la comunión se rompa. La religiosidad disfrazada nunca edifica, siempre destruye. Nunca atrae a Cristo, siempre atrae hacia sí misma. Ese fue el espíritu de los fariseos. Buscaban reconocimiento humano, amaban los primeros asientos en las sinagogas, se deleitaban en ser llamados maestros, pero en el fondo rechazaban al Mesías que decían esperar. El disfraz les daba apariencia de autoridad, pero sus corazones estaban vacíos de la presencia de Dios. Otra característica de este disfraz es que minimiza la gracia y maximiza la condenación. El enemigo sabe que si logra que creas que Dios es un juez severo que solo espera castigarte, perderás la confianza en su amor. Por eso usa personas que aparentan espiritualidad para recordarte constantemente tus errores, para decirte que nunca serás suficiente, que jamás alcanzarás el favor divino. Y si aceptas esas voces, vivirás esclavo de la culpa en lugar de libre en la gracia. Pero escucha la voz de Cristo en Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera espiritualidad no encadena, libera. La verdadera fe no condena, restaura. La verdadera santidad no se disfraza de orgullo, se viste de humildad y misericordia. Es importante discernir también que este disfraz busca apagar el fuego del Espíritu. Personas con apariencia de piedad pueden decirte que no seas tan radical en tu oración, que no esperes milagros porque ya no ocurren, que no te atrevas a confiar en lo sobrenatural porque eso quedó en el pasado. Con palabras que suenan a prudencia, en realidad buscan apagar tu fe. Pero la Escritura declara en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Cristo que sanaba, liberaba y resucitaba en los evangelios sigue siendo el mismo hoy. El disfraz religioso intentará convencerte de que vivas una fe vacía, de apariencia externa sin poder interno. Pero el Espíritu Santo te recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Y aquí está la señal más clara para detectar este disfraz. Cuando alguien cercano aparenta espiritualidad, pero sus palabras y acciones no producen el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo nos dio esa lista en Gálatas 5,
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si lo que recibes de esa persona no refleja esos frutos, sino que produce temor, división, orgullo o condenación, entonces no es el Espíritu de Dios quien está obrando allí. Puede sonar convincente, puede usar el lenguaje de la fe, puede hasta citar la Biblia, pero el disfraz no puede esconder el fruto. Y un árbol se conoce por sus frutos, no por sus palabras. No te equivoques, amado. Discernir este disfraz no es tarea fácil, porque el enemigo sabe usar lo sagrado para engañar. Puede presentarse a través de alguien que parece muy espiritual, que habla con autoridad, que cita pasajes bíblicos, pero cuyo corazón no refleja el amor de Cristo. Por eso debes pedir al Espíritu Santo que te enseñe a distinguir la voz de Dios de la voz disfrazada. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Esa es tu garantía. Si permaneces en intimidad con el pastor, reconocerás su voz y no seguirás a un extraño, aunque ese extraño se disfrace con el ropaje de la religiosidad. La clave es permanecer en comunión diaria con el Espíritu Santo. Cuando tu corazón está lleno de su presencia, tu espíritu reacciona al disfraz. Sientes incomodidad, un peso en el alma, una falta de paz. Esa es la señal interna de que algo no proviene del cielo. No ignores esa voz. No calles al Espíritu para agradar a los hombres. Recuerda que Jesús mismo fue rechazado por los religiosos de su tiempo. Si Él enfrentó oposición disfrazada de piedad, tú también lo enfrentarás. Pero no temas, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y la luz del Espíritu siempre revelará lo que está oculto en la sombra del disfraz. Así que levántate con discernimiento. No te dejes atrapar por apariencias. No permitas que la religiosidad vacía robe tu libertad en Cristo. Examina los frutos, escucha la voz del Espíritu y guarda tu fe encendida. Porque aunque el diablo se vista de ángel de luz, no puede resistir la gloria del verdadero Hijo de Dios que habita en tu vida. Y cuando permaneces en esa gloria, ningún disfraz podrá confundirte, porque la luz siempre desenmascara las tinieblas. Hay otro disfraz que debemos aprender a reconocer. El enemigo busca acercarse a ti a través de personas en tus momentos de debilidad. Sabe que cuando estás fuerte en la fe, cuando tu espíritu arde en oración, cuando tu corazón se llena de la palabra, es más difícil engañarte. Por eso espera la hora en la que tus fuerzas parecen agotarse, cuando la carga de la vida pesa, cuando la soledad toca tu puerta, cuando el dolor parece más grande que tu esperanza. En esos instantes, aparecen voces disfrazadas que parecen consolar, pero que en realidad buscan apartarte del camino de Dios. Así ocurrió con Job, un hombre íntegro y recto delante de Dios. En medio de su sufrimiento, la persona más cercana a él, su propia esposa, se convirtió en instrumento de oscuridad al decirle: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Aquellas palabras fueron pronunciadas en un momento de dolor, cuando Job necesitaba apoyo, cuando más necesitaba a alguien que lo levantara en fe. Sin embargo, el enemigo aprovechó ese instante de vulnerabilidad para disfrazar su ataque con la voz de una esposa herida. No fue un extraño, no fue un enemigo declarado, fue la persona que compartía su vida. Así de sutil es el disfraz del diablo. Se acerca en el instante en que tus heridas son más profundas, usando a quienes amas para multiplicar el dolor. Jesús también enfrentó este ataque en el desierto. Después de 40 días de ayuno, cuando tenía hambre y estaba físicamente débil, Satanás vino con tentaciones disfrazadas. No lo atacó con violencia, lo abordó con palabras que parecían razonables. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El hambre era real, la necesidad era verdadera, pero el disfraz escondía un propósito de desviarlo de la obediencia al Padre. Así ocurre contigo. Cuando estás agotado, el enemigo se disfraza de razonamiento lógico, de consejo práctico, de voz de cercanía que te dice: basta de esperar en Dios, resuélvelo tú mismo, busca alivio rápido, toma atajos. Pero lo que parece alivio en el momento se convierte en esclavitud después. Una de las señales más claras de este disfraz
es que esas voces siempre buscan que abandones tu fe en medio de la tormenta. Te dicen que orar ya no tiene sentido, que Dios se olvidó de ti, que tu fidelidad no vale la pena. Y si les das lugar, el cansancio te arrastra a la incredulidad. El enemigo sabe que un corazón herido es terreno fértil para la mentira. Por eso insiste, disfrazado de compasión, en que te rindas. Pero recuerda lo que dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa es la verdad que debes abrazar en tus momentos de debilidad. El enemigo se disfraza para robarte la esperanza, pero el Espíritu de Dios se acerca para renovarte. Es importante comprender que estas voces disfrazadas no siempre vienen de mala intención. A veces las personas que pronuncian esas frases realmente creen que te están ayudando. Hablan desde su dolor, desde su desesperanza, desde sus propias heridas. Sin embargo, aunque la intención no sea mala, la raíz puede ser usada por el enemigo. Job no culpó a su esposa. Entendió que detrás de esas palabras había una sombra espiritual que buscaba quebrarlo. Y así debemos verlo nosotros. No es la persona la que debemos odiar o rechazar, sino el espíritu disfrazado que quiere infiltrarse a través de ella. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. En esos momentos, la clave es estar afirmado en la palabra. Jesús resistió el disfraz del enemigo en el desierto porque tenía un escrito está en su boca. No se dejó arrastrar por la lógica del hambre, ni por la tentación de probar su identidad, ni por la promesa de gloria terrenal. Respondió con la verdad eterna. Y tú también necesitas esa verdad viva dentro de ti, porque cuando el disfraz aparece en tu debilidad, tus emociones no serán suficientes para sostenerte. Solo la palabra de Dios podrá darte firmeza para decir, aunque me sienta débil, escrito está que Él es mi fortaleza. Aunque todo parezca perdido, escrito está que mi Redentor vive. Aunque el dolor me abrume, escrito está que nada me separará del amor de Cristo. El enemigo también sabe usar recuerdos de tu pasado como disfraz en los momentos de debilidad. Te hará recordar fracasos, errores, pecados antiguos, y pondrá voces cercanas para repetir esas acusaciones. Personas que, en lugar de levantarte, te dirán, siempre fuiste así, nunca cambiarás. Dios no puede usarte después de lo que hiciste. Palabras que parecen venir de gente que te conoce, pero que en realidad llevan la marca del acusador. Porque la voz del Espíritu Santo nunca condena, siempre redarguye para restaurar. Cuando alguien habla bajo la unción de Dios, sus palabras producen arrepentimiento que lleva a la vida. Pero cuando alguien habla bajo un disfraz demoníaco, sus palabras producen vergüenza que lleva a la desesperanza. Aprende a distinguir la diferencia. La voz de Dios siempre abre un camino de regreso. La voz disfrazada siempre te empuja a alejarte más. Quiero que entiendas algo. Tu debilidad no es una derrota. Es una oportunidad para experimentar el poder de Dios. El apóstol Pablo declaró en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No porque él tuviera fuerzas en sí mismo, sino porque en medio de su debilidad descubrió que la gracia de Cristo era suficiente. El enemigo se disfraza para aprovechar tu fragilidad, pero el Espíritu de Dios se glorifica en ella. Cada vez que reconoces tu necesidad, que clamas al cielo, que te rindes en oración, una fuerza sobrenatural comienza a levantarte. Esa fuerza no viene de los hombres, viene del trono de Dios. Y ningún disfraz puede resistir la gloria que desciende sobre un corazón rendido en su debilidad. Amado, no temas cuando te sientas débil. No pienses que tu vulnerabilidad es una condena. Reconócelo como un terreno donde el enemigo intentará disfrazarse, pero también como un lugar donde Dios mostrará su poder. Rodea tus momentos de debilidad con oración, con alabanza, con la compañía de hermanos que verdaderamente edifican. No te aísles, porque la soledad es terreno fértil para los disfraces del maligno. Permanece en la luz, aun cuando tu alma se sienta oscura, porque la luz de Cristo nunca se apaga. Y si aprendes a depender de esa luz, incluso en tu fragilidad, descubrirás que el enemigo no puede tocar tu esencia, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Así,
Cada vez que alguien cercano intente sembrar desesperanza en tus momentos de dolor, sabrás discernir que no es la voz del Padre. Reconocerás el disfraz y te aferrarás a la verdad. Porque aunque el diablo use la debilidad como entrada, Dios usa la misma debilidad como escenario para su gloria. Y al final, cuando mires atrás, no recordarás el peso de las voces disfrazadas, sino la fidelidad de un Dios que te sostuvo cuando más lo necesitabas. Y ahora llegamos al punto más profundo de todo este mensaje. El enemigo puede disfrazarse de muchas formas. Puede hablar a través de voces cercanas, puede usar gestos de cariño, puede manipular la confianza o envolverse en religiosidad vacía, puede aparecer en momentos de debilidad y hasta intentar parecer ayuda cuando en realidad trae confusión. Pero la gran verdad que debemos abrazar hoy es que el Espíritu Santo nos ha sido dado para discernir, y cuando caminamos con Él, no hay disfraz que pueda permanecer oculto. La luz de Cristo penetra toda sombra y revela la verdadera intención del corazón. No estamos llamados a vivir en temor ni en sospecha constante, sino en la seguridad de que Dios abre nuestros ojos para reconocer la verdad y protegernos de la mentira. Jesús, en la última cena, discernió el corazón de Judas. Nadie más en la mesa lo vio. Ninguno de los discípulos sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Pero el Señor, lleno del Espíritu, supo quién lo entregaría. Esa es la obra del discernimiento, ver más allá de las apariencias, más allá de las palabras, más allá de los gestos. No es intuición humana, no es sospecha carnal, es la voz del Espíritu que nos dice: allí no está mi presencia, cuidado con ese camino, no escuches esa voz. Y si prestamos atención, seremos guardados de trampas que parecían imposibles de identificar. El enemigo se disfraza para acercarse, pero hay una armadura que lo desenmascara siempre: la presencia de Dios. Cuando tu vida se sumerge en oración, cuando tus pensamientos están llenos de la palabra, cuando tu corazón se rinde en adoración, el disfraz pierde su poder. La máscara cae porque el brillo de Cristo es demasiado fuerte para que la mentira pueda sostenerse. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra es tu arma. No necesitas depender de tu astucia ni de tu lógica. Necesitas llenarte de lo que Dios dijo, porque su palabra no solo revela, también protege. El diablo puede disfrazarse de persona, pero no puede disfrazar los frutos. Y es allí donde el Señor nos llama a enfocar nuestra mirada. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No mires solo las palabras, observa el efecto que producen. Si alguien cerca de ti constantemente siembra división, temor, duda, desánimo, orgullo o confusión, aunque se disfrace de amistad o espiritualidad, no está siendo instrumento del Espíritu de Dios. Pero si alguien edifica tu fe, te acerca más a la oración, te impulsa a amar más a Cristo y a vivir en santidad, aunque sus palabras sean de corrección, puedes saber que el Espíritu está obrando en él. El fruto revela lo que el disfraz intenta ocultar. Quiero que entiendas algo vital. Batalla no es contra esas personas. El enemigo busca que odies, que te llenes de rencor, que rompas lazos con resentimiento. Pero la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus disfrazados que buscan infiltrarse. Esa revelación cambia todo. Cuando reconoces que detrás de esas máscaras hay una influencia demoníaca, puedes orar con autoridad y amor. No reaccionas con odio, reaccionas con discernimiento. No destruyes con tus palabras, te cubres con la verdad. No caes en el juego del disfraz, te mantienes firme en el propósito eterno. Y aquí está la gran promesa: el Espíritu Santo no solo te revela, también te capacita para vencer. No basta con identificar al disfrazado, hay que permanecer en la libertad que Cristo compró en la cruz. Cada vez que dices sí a la voz de Dios, cierras la puerta al enemigo. Cada vez que eliges obedecer aunque sea difícil, destruyes un disfraz. Cada vez que te mantienes en oración, aun cuando las voces cercanas te dicen que no sirve de nada, expones la mentira
y afirmas la verdad. Así es como el enemigo pierde terreno. Cuando tú decides creer lo que Dios dice por encima de lo que cualquier disfraz quiera hacerte pensar, mira lo que declara el apóstol Pedro en 1 Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Esa es la clave: velar, resistir y mantenerte firme. No lo haces en tus fuerzas, lo haces en la fe, confiando en que Cristo ya lo venció en la cruz. Los disfraces pueden parecer convincentes, pero la victoria ya fue ganada. Cuando caminas en esa victoria, el enemigo puede acercarse, pero no puede tocar tu esencia. Puede intentar engañar, pero no puede arrancar de ti lo que Dios ha sellado con su espíritu. Amado, hoy el Señor te llama a abrir tus ojos, no para vivir con miedo, sino para vivir con discernimiento, no para sospechar de todos, sino para aprender a escuchar su voz por encima de todas las demás. El diablo puede disfrazarse, pero no puede imitar la presencia de Dios. La paz que da el Espíritu no se puede falsificar. La libertad que Cristo otorga no puede ser copiada. El amor verdadero no puede ser imitado por el enemigo. Esa es tu señal más clara. Donde está el Espíritu, hay vida, hay verdad, hay poder. Donde está el disfraz, hay confusión, temor y división. Escoge siempre la vida. Hoy quiero invitarte a que tomes la decisión de rendir tu discernimiento al Espíritu Santo. Que cada día empieces diciendo: Señor, abre mis ojos, quiero ver lo que tú ves. Quiero escuchar lo que tú escuchas. Quiero caminar en la verdad y no ser engañado por ningún disfraz. Esa oración será tu escudo, porque la vida cristiana no es una vida de sospecha, es una vida de comunión. Y en esa comunión, la mentira no puede sostenerse. La luz siempre desenmascara. Recibe esta palabra como un llamado de amor del Padre. Él no quiere que camines confundido. No quiere que seas herido por engaños disfrazados. Quiere que vivas libre, lleno de su paz, guiado por su Espíritu. Y aunque vengan disfraces, aunque las tinieblas intenten acercarse con apariencia de bondad, la gloria de Cristo será tu luz y tu protección. Confía en Él, permanece en su presencia y ningún disfraz podrá apartarte de su amor. Que el Señor bendiga tu vida en este día, que su Espíritu te revista de discernimiento, que tu corazón permanezca firme en la verdad y que tu casa sea llena de la paz de Cristo, y que todo disfraz del enemigo sea desenmascarado por la luz de Dios en tu camino.